Regresé a casa de mi viaje de negocios, exhausto, y escuché a mi hija de 4 años hablando con mi esposa. Mamá, de los dos, me gusta más Derek Daddy, dijo Alice. ¿Puedo ir al parque de diversiones con él la próxima vez? A través de la rendija de la puerta, vi a mi esposa, Emily Collins, que había estado distante conmigo durante tanto tiempo, tocar suavemente la nariz de Alice con el dedo y sonreír. Por supuesto, cariño. Dijo. Es tu verdadero papá. Derek fue el primer amor de Emily. Llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Fumé varios cigarrillos antes de poder mirar el papel. No fue hasta que mi secretario, Henry, tocó la puerta y entró que salí de mi aturdimiento. Arrugó la nariz ante el fuerte humo en la oficina. Morgan, conseguimos el proyecto de Apex Group, dijo, sosteniendo una gruesa pila de documentos. Déjalo, dije. Todavía medio confundido. Lo firmaré más tarde. Henry asintió y se fue. Me limpié la cara y abrí lentamente el sobre que contenía los resultados de la prueba. La conclusión era clara: Alice, la hija a la que había adorado durante 4 años, no era mía. El polvo se asentó. Curiosamente, no sentí la agitación ni el dolor que esperaba. En cambio, una extraña calma se extendió por mi cuerpo. Cuando lo recordé, las señales habían estado ahí durante años. Hace unos años, Emily, que siempre había sido fría conmigo, de repente me sorprendió con una cena a la luz de las velas. Bebimos vino añejo y, en el calor del momento, olvidé llevar un condón. Pero Emily, a quien siempre le había disgustado ir sin él, no me regañó. En cambio, dijo con calma, estoy en mi periodo seguro. Después de eso, se volvió inesperadamente amable conmigo y me sorprendió. Lo que me sorprendió aún más fue que, a pesar de que nunca quiso tener hijos, se quedó embarazada. Y luego me dijo que quería quedarse con el bebé. Cuando llegó el momento de dar a luz, Emily tuvo complicaciones. Juré que nunca la dejaría pasar por eso otra vez. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo tonta que fui. Emily sabía exactamente de quién era el hijo. Ella solo quería tener el hijo de Derek. Si no hubiera regresado temprano de mi viaje de negocios la semana pasada y escuchado el comentario inocente de Alice sobre tener 2 papás, probablemente todavía estaría en la oscuridad. Emily y yo teníamos el típico matrimonio de negocios. La empresa de su familia pasó por una mala racha y acudieron a mis padres en busca de ayuda. La única diferencia era que yo había estado secretamente enamorado de Emily durante años. Siempre supe que Emily no me amaba. Ella tenía un ex del extranjero, su primer amor, con quien rompió mucho antes de que nos casáramos. Se casó conmigo solo para resolver la crisis inmediata de su familia. Después de nuestro matrimonio, ella permaneció indiferente hacia mí. Pensé que podía ganar su corazón con sinceridad, que si esperaba lo suficiente, eventualmente sentiría mi amor. Después de que nació Alice, nos volvimos más cercanos. Pensé que había tocado su corazón, pero la realidad me dio una bofetada en la cara. 5 años de matrimonio. Alice sabía que tenía otro padre, pero yo no tenía ni idea. Para ella, yo debía de haberle parecido ridículo. Mi teléfono vibró. Era raro que Emily me enviara un mensaje de texto. Henry me dijo que habías vuelto de tu viaje. ¿Por qué no has vuelto a casa? Alice ha estado preguntando por ti. Dejé escapar una sonrisa amarga. Había ido a casa la semana pasada para sorprenderlos a los dos, pero al final, la sorpresa fue mía. Cuando pasa algo así, ningún hombre puede mantener la compostura. No quería discutir con Emily delante de Alice. Así que salí de casa en silencio y me mudé a un apartamento más cerca de la oficina. Había pasado una semana, y ahora finalmente se había dado cuenta de que había vuelto. Sin embargo, esa noche, cuando estaba furioso, le envié un mensaje. Últimamente estoy ocupado.
Es más conveniente quedarse en un apartamento cerca de la oficina. Emily ni siquiera lo leyó. O si vio la notificación, simplemente la deslizó hacia un lado sin pensarlo 2 veces. Pensándolo bien, de repente me sentí agotado. ¿Fue mi error forzar los sentimientos en este matrimonio de negocios? Esta vez, no respondí al mensaje de Emily. Ella nunca había sido paciente conmigo, y cuando vio que no había respondido, llamó rápidamente. En el momento en que se conectó la llamada, su voz se escuchó, aguda y cuestionadora. Marcus Morgan. ¿No viste mi mensaje? Lo siento, estuve trabajando hasta tarde. ¿Trabajando hasta tarde? ¿Recuerdas siquiera que eres un hombre casado? Alice ha estado preguntando por ti todos los días. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Me quedé en silencio. Honestamente, quería preguntarle a Emily si recordaba que ella también era una mujer casada, y si recordaba que Alice era su hija con otro hombre. Pero al mirar la foto familiar en mi escritorio, los tres juntos, algo dentro de mí se contuvo. Alice está enferma y quiere pastel. Cómpralo y llévalo al hospital. Dijo fríamente antes de colgar. Luego vino un pitido de ubicación. Pensé en el rostro dulce e inocente de Alice, en la forma en que me llamaba papá. Mi corazón se ablandó. Después de todo, ella era la hija que yo había criado con mis propias manos. Así que salí y compré la tarta de terciopelo rojo y la tarta de chocolate que tanto le gustaban a Alice, y luego me dirigí al hospital. Justo cuando llegué a la puerta de su habitación, escuché la alegre voz de Alice. Derek, papá, Alice fue muy valiente hoy. Tomé mi medicina y me puse mis inyecciones. Me quedé helada, mirando hacia adentro. Allí, de pie junto a Alice, había un joven con una bata blanca, sonriendo suavemente. Derek, el primer amor de Emily. Le revolvió el pelo a Alice con cariño. Mi pequeña es tan buena, dijo. Y Emily se quedó allí, observando la interacción con una sonrisa suave y amorosa. En 5 años de matrimonio, nunca había visto esa mirada en su rostro. Los tres estaban tan armoniosos juntos, como si fueran la verdadera familia. Era cierto, si lo mirabas desde un punto de vista biológico, estos tres eran realmente una familia. Un gran peso se instaló en mi pecho, como una nube espesa que presionaba hacia abajo. Me sentí como una tonta por correr al hospital con pasteles en la mano. Mis pies se sentían pegados al suelo. Me quedé de pie en la puerta, sin saber si entrar o irme. Fue Derek quien me notó primero. Levantó una ceja detrás de sus gafas de montura dorada. ¿Marcus Morgan? Al oír mi nombre, la expresión cálida de Emily se congeló al instante. Se giró para mirarme, su mirada fría. ¿Por qué estás aquí recién ahora? Sus ojos se posaron brevemente en los pasteles que tenía en las manos antes de fruncir los labios. Derek ya le trajo la cena a Alice, dijo. Entonces, el pastel que había esperado en una larga fila para comprar para Alice, ¿simplemente será ignorado? Emily sabía exactamente lo difícil que era conseguir pasteles en esa panadería. Derek entró con una sonrisa, tratando de suavizar las cosas. Alice no comió mucho hoy. Puede tener esto como postre después de la cena. En el momento en que Alice escuchó postre después de la cena, aplaudió emocionada. ¿Quiero un postre después de la cena? Emily negó con la cabeza con desaprobación. No, no puedes. Después de cepillarte los dientes, no puedes comer nada. De lo contrario, te saldrán caries. Pero Derek contraatacó. Todavía es joven, está creciendo. Déjala comer un poco más. Creo que Alice está demasiado delgada. Emily suspiró, mirando a Derek. La malcrías demasiado. Alice, que era muy lista, se dio cuenta inmediatamente del cambio de tono de su madre y aplaudió. Yo ya había entrado en la habitación, pero todavía me sentía como una extraña, incapaz de insertarme en la conversación.
al ver que Emily había cedido. Derek sonrió y tomó la bolsa de pastel que tenía en las manos. Marcus Morgan, dámelo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si él fuera el encargado de la casa, como si fuera el marido de Emily. La mirada de Derek era claramente desafiante. Sabía muy bien que si yo hubiera sido el que le sugiriera algo así a Emily, ella nunca habría estado de acuerdo. Cuando se trataba de disciplinar a Alice, ella no me permitía opinar. Una oleada de ira se elevó incontrolablemente dentro de mí. Desde que entré en esa habitación, Emily no me había dirigido ni una sola mirada amistosa. Derek me había estado provocando deliberadamente. Y Alice ni siquiera me había llamado papá ni una vez. Empecé a cuestionarme. ¿Había sido demasiado sumisa en el pasado? ¿Había permitido que Emily me tratara de esa manera? No solo había estado criando al hijo de su primer amor, Derek, sino que ahora ni siquiera intentaba ocultarlo delante de mí. ¿De verdad había pensado que yo era alguien a quien podía pisotear? Miré la mano de Derek, sus dedos largos y afilados, que se estiraba para alcanzar el pastel. Y se me escapó una risa fría. Sin pensarlo dos veces, tiré el pastel a la papelera. No es necesario. Si ya cenamos, ¿qué sentido tiene un postre después de la cena? Derek y Emily se congelaron. La primera en reaccionar fue Alice. Al ver el pastel que le habían prometido tirado a la basura, comenzó a llorar y a hacer un berrinche. ¿Quiero un postre después de la cena? Papá es tan malo. Odio a papá, me espetó Emily. Marcus, ¿qué estás haciendo? Derek rápidamente levantó a Alice y trató de calmarla. Alice, cariño, está bien, iré a buscarte más. No llores, ¿de acuerdo? Alice sollozó en sus brazos, agitando sus pequeñas manos en el aire. Papá es malo. No quiero a Marcus papi, solo quiero a Derek papi. La voz de Emily era gélida mientras hablaba. Alice ya está enferma, ¿y todavía la tratas así? ¿Sabes siquiera cómo ser padre? Por primera vez, miré a Emily y encontré su rostro normalmente elegante y frío completamente repulsivo. ¿No sé cómo ser padre? ¿No hay uno aquí mismo? Instintivamente frunció el ceño, lista para gritarme, pero cuando nuestras miradas se encontraron, se congeló. Al fin y al cabo, ustedes tres son una familia. Es mejor así. No me impongan el papel de padre. Dejé esas palabras en el aire y el rostro de Emily se puso pálido. Me di la vuelta y me alejé, pero, para mi sorpresa, Emily me siguió. En el ascensor, me alcanzó, agarrándome del brazo y respirando con dificultad. Marcus, ¿qué fue lo que pasó hace un momento? ¿Qué te pasa?, preguntó. Me detuve, me volví para mirarla y le respondí, ¿y tú? ¿Te sientes culpable? Se quedó atónita por un momento y luego se burló. ¿Culpable? Te estoy preguntando qué estabas diciendo hace un momento. En ese momento. Todavía se negaba a admitir nada, todavía intentaba pintarme como el tonto. Divorciémonos, dije de repente, sintiéndome completamente agotada. Debería haberlo mencionado en el momento en que recibí los resultados de la prueba de paternidad, en lugar de aferrarme a la esperanza por Alice y pensar tontamente que Emily todavía podría tener algún punto débil por mí. Venir aquí hoy solo había sido un ejercicio de humillación. Emily se quedó helada. ¿Divorcio? ¿Por qué sacas eso a relucir de la nada?, preguntó, luciendo desconcertada. Hablé en voz baja, pero con firmeza. Emily, puede que no lo sepas. Pero te entiendo más de lo que crees. Si no hubieras hecho nada malo, si tuvieras la conciencia tranquila, no estarías persiguiéndome. Su rostro palideció en un instante. Podía sentir sus dedos temblar ligeramente donde había agarrado mi brazo. Sonreí y sacudí la cabeza, luego me alejé, entrando en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vi que sus labios se movían. Parecía querer decir algo,
pero las palabras nunca llegaron. Regresé a mi apartamento en el centro de Los Ángeles y rápidamente empaqué mis cosas. En 5 años de matrimonio, había acumulado tan poco para mí que una maleta era todo lo que necesitaba para guardar mis pertenencias. Al llevar mi maleta de regreso a mi apartamento, me di cuenta de que Emily me había llamado varias veces. Cuando no contesté, envió varios mensajes. Marcus, ¿alguien te dijo algo? ¿Hablas en serio sobre el divorcio? Tienes que entender que nuestro matrimonio representa a más personas que a nosotros, afecta tanto a las familias Collins como a las Morgan. No pude evitar reírme amargamente. Tenía la esperanza de que cuando ella me siguió, fuera porque se sentía al menos un poco culpable. Pero no, solo estaba preocupada de que yo hubiera descubierto algo que pudiera poner en peligro la alianza comercial entre nuestras dos familias. ¿Pero por qué debería importarme? Cuando me casé con ella, utilicé el poder de la familia Morgan para salvar a la familia Collins de la bancarrota. Durante los últimos años, incluso había hecho concesiones en nuestros tratos comerciales con la familia Collins, todo porque la amaba. ¿Y qué había recibido a cambio? Una esposa que solo me miraba con amabilidad cuando le convenía y un hijo que ni siquiera me pertenecía. No respondí a los mensajes de Emily. En cambio, me comuniqué con mi abogado y le pedí que redactara un acuerdo de divorcio lo antes posible. El abogado trabajó rápido y me envió el acuerdo al día siguiente. Lo leí rápidamente, no había problemas importantes, y se lo envié directamente a Emily. No pasó mucho tiempo antes de que sonara su teléfono. Era casi cómico. En 5 años de matrimonio, se había comunicado conmigo menos que en los últimos 2 días. Marcus, ¿hablas en serio? La voz de Emily sonaba aguda por la ira. Me di cuenta de que no esperaba que lo hiciera. Como puedes ver, no estoy bromeando. Déjame decirte que, una vez que nos divorciemos, no tendrás la oportunidad de arrepentirte, dijo, con un tono definitivo, como si estuviera segura de que me arrepentiría de mi decisión. A pesar de que ya había decidido seguir adelante, sus palabras todavía me tocaron la fibra sensible. Era casi como si supiera que la amaba. Sin embargo, sabiendo eso, todavía eligió pisotear mis sentimientos. Incliné la cabeza hacia atrás y parpadeé. Emily. ¿Qué tal si me hago a un lado y dejo que Derek te tenga? Pregunté, con voz tranquila. ¿Qué tonterías estás diciendo? Eres realmente molesto. Furiosa, colgó sin decir una palabra más. Yo esperaba que Emily firmara el acuerdo de divorcio rápidamente, pero para mi sorpresa, no había tenido noticias suyas. El fin de semana, mis padres me invitaron inesperadamente a cenar. Pensé que debía informarles sobre el divorcio, así que decidí ir. Pero tan pronto como entré en la casa, encontré a los padres de Emily charlando alegremente con los míos. Emily, por otro lado, estaba en la cocina con la criada, algo poco común. Alice, que había estado jugando con sus juguetes, levantó la vista cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa mientras gritaba, «¡Papá!». Su voz interrumpió la conversación en la habitación. Tanto mis padres como el matrimonio Collins se giraron para mirarme. En ese momento, comprendí exactamente lo que estaba pasando. Emily probablemente les había mencionado el divorcio y les había pedido a sus padres que mediaran. Efectivamente, justo cuando me senté en la sala de estar después de cambiarme los zapatos. Mi padre inmediatamente le ordenó a la criada que se llevara a Alice. ¿Emily dijo que querías el divorcio? ¿Qué edad tienes ahora? Tienes un hijo. ¿Por qué sacar esto a relucir de repente? Mi padre habló primero, con tono severo, probablemente asumiendo que yo había sido irresponsable. La pareja Collins no se atrevió a iniciar el tema, ya que habían dependido de nuestra familia Morgan durante años. Pero cuando mi padre empezó a hablar, la señora Collins intervino rápidamente. Marcus, cuando te confiamos a Emily, teníamos plena confianza en ti. A lo largo de los años, nunca hemos oído hablar de ningún problema entre ustedes dos.
¿Por qué de repente estás hablando de divorcio? ¿Hay alguien más involucrado? Marcus, como hombre, te entiendo, añadió el señor Collins, pero entre tú y Emily, no es tan sencillo. El amor es una cosa, pero el matrimonio es la unión de dos familias. Sentémonos y hablemos de esto. El divorcio no es algo que se pueda tomar a la ligera, especialmente para el niño. No deberías apresurarte. El señor Collins intentó sonar comprensivo, pero sus ojos estaban llenos de desaprobación. La única que permaneció en silencio fue mi madre. Aunque su mirada desaprobadora era igual de clara. No sabía lo que Emily les había dicho, pero claramente, ambos grupos de padres creían que yo era el culpable. Parecía que esta cena ya no iba a suceder. Originalmente había planeado separarme en buenos términos con Emily, pero en ese momento, de repente, no tenía ganas de perdonarle la cara. ¿Cuánta confianza le habían dado mis acciones pasadas para hacerle pensar que podía unir a ambas familias de esta manera? ¿De verdad no tenía miedo de que yo expusiera todo? Dile a Emily que deje de fingir que está ocupada y que venga a escuchar porque estoy tan decidida a divorciarme. Emily no tardó mucho en salir de la cocina, secándose las manos. Llevaba un vestido amarillo mostaza, uno que le había comprado cuando nos casamos por primera vez. En ese momento, no le había gustado el color. De hecho, nunca lo usó, ni una sola vez, a lo largo de los años. Pero hoy, se lo puso, sus intenciones eran tan transparentes que podía ver a través de ellas. Verás, ella sabe exactamente lo que podría hacerme feliz o satisfacerme. Pero en los últimos 5 años, Emily no había hecho nada parecido. Solo ahora, cuando le dije que quería el divorcio, se apresuró a ponerse este vestido, tratando de dar a entender que estaba dispuesta a dar marcha atrás. Pero en el fondo, es demasiado orgullosa. No se atrevió a disculparse, así que trató de usar este gesto como una forma de obligarme a darle una salida. En ese momento, no sentí nada más que resignación, e incluso un poco de frustración. ¿De verdad cree que soy tan tonta, tan carente de respeto por mí misma? Solté una risa amarga. Luego saqué la prueba de paternidad que había leído incontables veces y la puse sobre la mesa. Es por eso que quiero el divorcio. En el momento en que Emily vio las palabras prueba de paternidad en la portada, todo el color desapareció de su rostro. Me miró con incredulidad, con los labios temblorosos. ¿Cuándo hiciste? El cambio en nuestros padres fue inmediato. Mi madre fue la primera en agarrar la prueba, pasando las páginas hasta la última. Cuando vio los resultados, se agarró el pecho y se desplomó en el sofá. El impacto de esta prueba de paternidad fue como una bomba nuclear. La familia Collins ni siquiera se atrevió a tocarla. Entonces, no creo que haya nada más que discutir. 5 años, y creo que he sido más que paciente, dije suavemente. Luego me volví hacia Emily, que ahora estaba pálida y temblando, apenas capaz de mantenerse en pie. Firma los papeles del divorcio. Si realmente te importa Alice, deberías devolverla a su verdadero padre. Emily se quedó sin palabras. El señor Collins, con el rostro pálido, le dio una bofetada en la cara a Emily con una fuerza que hizo que la habitación quedara en silencio. Las lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de Emily. La señora Collins, llena de preocupación, se apresuró a agarrar al señor Collins. ¿Por qué tienes que golpearla? ¿No puedes hablarle con calma? El señor Collins la sacudió furioso. Es por tu culpa que ella está tan malcriada. ¿Ya ha avergonzado a la familia Collins lo suficiente, y todavía la estás defendiendo? Mi madre abrió la boca. Pero las palabras del señor Collins la interrumpieron. Me puse de pie. Los hechos están claros ahora, señor y señora Collins. Deberían llevársela a ella y a Alice y marcharse. Lo que sea que necesiten discutir, háganlo en casa. En cuanto a mis padres, todavía tengo que explicarles las cosas. Marcus.
El rostro del señor Collins estaba pálido. Pero mi tono era firme. Si querían disciplinar a su hija, podían hacerlo en casa. No necesitaban montar este espectáculo aquí. Emily se quedó congelada. Como si no pudiera creer cómo había resultado todo. El señor Collins la agarró con brusquedad. Vámonos. ¿Por qué sigues ahí parada, avergonzándote? La señora Collins, demasiado asustada para intervenir con el enfurecido señor Collins, solo pudo seguirla en silencio, sosteniendo a Alice. Al final, ni siquiera terminamos la comida. Después de calmar a mis padres, volví al apartamento, solo para encontrarme con Emily sentada en el suelo frente a mi puerta, con el pelo enredado. En el momento en que decidí divorciarme, cambié el código de la cerradura. Ella no podía entrar y tuvo que esperarme afuera. Al oír mis pasos, me miró. Marcus, ¿estás feliz ahora? Mi padre nunca me ha levantado la mano en toda mi vida, y por ti, es la primera vez que me golpea. Emily se levantó lentamente, su vestido amarillo mostaza hacía que su pálido rostro pareciera aún más blanco. En la tenue luz del pasillo, pude ver claramente la marca de la bofetada en su mejilla. Se veía bastante mal. Pero, ¿qué quería mostrándome la marca de la bofetada? ¿Esperaba que sintiera pena por ella? Solo lo encontré irónico. No lo entiendo. ¿Cómo todavía tienes el coraje de venir aquí? Era la primera vez en 5 años de matrimonio que le hablaba con tanta dureza. Claramente, Emily no lo soportó. Sus ojos se pusieron rojos. Abrí la puerta y entré. Emily intentó seguirme, pero la bloqueé en el umbral. Lo siento, ya te dije que quiero el divorcio. Este lugar, ya no es repelente para ti. Se mordió el labio, con la voz temblorosa. ¿De verdad tienes que ser tan cruel? La miré seriamente y dije, tuviste un hijo con otro hombre, le dijiste al niño que tenía a su verdadero padre. Y ustedes dos me lo ocultaron, tratándome como a una tonta. ¿Quién está siendo cruel aquí? Emily se quedó sin palabras. Sé que no te casaste conmigo por amor, pero porque no pudiste hacer lo básico, ser leal. No entiendo por qué estás aquí ahora. Derek ha vuelto, y Alice sabe que él es su verdadero padre. Me estoy divorciando de ti para dejarle paso a Derek, para que ustedes tres puedan volver a ser una familia. ¿No es ese un final feliz para todos? No, no es eso, Marcus. Por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Te preguntaré una cosa, ¿Alice es hija de Derek? Parecía absolutamente mortificada, pero aún así asintió levemente. Entonces date prisa y firma los papeles del divorcio. De lo contrario, presentaré una demanda. No digas que no te advertí sobre no mostrarle ningún respeto a la familia Collins. Lo dije con frialdad y le cerré la puerta. No me iré a menos que estés dispuesta a escuchar mi versión de la historia. Emily me envió ese mensaje y se sentó de nuevo en mi puerta. Me estaba frustrando. ¿Qué está haciendo? ¿Intentando reconquistarme? ¡Qué ridículo! No quería lidiar con ella. Así que fui a mi estudio para concentrarme en mis propias cosas. Tarde en la noche, sonó el timbre. Emily estaba afuera, llorando. Marcus, sé que estaba equivocada. Por favor, abre la puerta. Déjame explicarte. Te lo dejaré claro. Fingí no haber escuchado. Marcus, ¿no puedes darme una oportunidad más? Nunca había visto a Emily, que siempre había sido tan distante, derrumbarse así, llorando y causando una escena en mi puerta. Otros residentes ya se han quejado del ruido. Después de pensarlo un momento, marqué el número de Derek. Llévate a Emily. Derek llegó rápidamente y, medio persuadiéndola, medio cargándola, se llevó a la sollozante Emily. Al día siguiente, Derek pidió reunirse conmigo. Estaba allí para hacer de mediador para Emily.
Sentada en el café, revolví distraídamente mi cuchara en la taza y me burlé levemente. Pensé que una vez que me fuera, ustedes dos podrían arreglar las cosas. Derek esbozó una sonrisa irónica. Al menos antes de que aparecieras en el hospital ese día. Yo también lo pensaba. Empezó a divagar sobre su pasado con Emily. Uno era un chico de pueblo que había luchado con uñas y dientes para tener la oportunidad de estudiar en Oxford. La otra era una princesa mimada, alguien a quien le dieron todo con solo agitar la mano. Ella no podía entender sus preocupaciones sobre un futuro incierto, pero al mismo tiempo, no quería impedirle alcanzar algo mejor. Entonces, hicieron un pacto, 5 años. Después de 5 años, él regresaría. Pero luego, en el 4.º año, la familia Collins tuvo problemas. Emily no tuvo más opción que casarse contigo. Ella es una chica idealista cuando se trata del amor. Sintió que ella traicionó la relación primero, y siempre se ha estado culpando a sí misma, sintiéndose culpable conmigo. Solté una risa suave. Entonces, ¿esa es tu excusa para dejarla embarazada y luego dejarlo todo sobre mí? La expresión de Derek se oscureció. No importa cuán glorificado, puro y hermoso pintara su pasado. La suciedad detrás de él no podía ser cubierta por estas palabras. En el momento en que escuché a Emily decirle a Alice que Derek era su verdadero padre, junté cuidadosamente la línea de tiempo. Alice tenía un poco más de 4 años, lo que significa que fue concebida alrededor de la época de nuestra boda. La noche anterior a la boda, Emily había salido a una fiesta de solteros con su mejor amiga. Me había enviado un vídeo corto para decirme que estaba bien. Derek estaba en él. La primera vez que conocí oficialmente a Derek fue en la boda. Emily lo presentó abiertamente como su primer amor. Incluso nos hizo agregarnos mutuamente en la información de contacto. Después de asistir a nuestra boda, Derek voló de inmediato de regreso al Reino Unido. Aparte de felicitarme por el nacimiento de Alice en las redes sociales, apenas había intercambiado una palabra con él. Fue precisamente por la actitud abierta de Emily que nunca tuve sospechas. Tal vez había tocado una fibra sensible, ya que Derek tomó un sorbo rápido de su café para disimularlo. De repente le pregunté, «Está claro que no quieres estar aquí haciendo de mediador. ¿Por qué finges que te importa y me pides que nos reunamos?» Un destello de incomodidad cruzó los ojos de Derek. «Porque Emily me dijo anoche que se dio cuenta de que está enamorada de ti». Me quedé helada. ¿Solo se dio cuenta de que me amaba después de que solicité el divorcio? ¿No me crees? Derek respondió con voz teñida de frustración. ¿Crees que me esforzaría por provocarte? Es porque he notado que últimamente menciona cada vez más tu nombre. Oh, así que su amor significa ser fría y distante conmigo, engañarme en secreto a mis espaldas y esperar que yo críe a tu hijo. No pude evitar reírme. Emily tiene mucho orgullo. Tal vez inconscientemente no puede aceptar que traicionó a su primer amor y se enamoró de ti. Por eso ha sido deliberadamente distante, tratando de ocultar sus sentimientos. Miré mi reloj y de repente me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. No tenía nada más que decirle a Derek y su defensa de Emily. Olvídalo. Dile esto a Emily de mi parte, no viviré con una mujer que me ha sido infiel. No se lo merece. Derek se levantó de golpe de su silla. Marcus. Estás cruzando la línea. En ese momento, la mujer que había estado sentada detrás de Derek, con una máscara, se puso de pie. Era Emily. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Marcus, dices que soy una mujer infiel. ¿De verdad me desprecias tanto? Sé que cometí un error hace todos esos años, pero hemos pasado por mucho. ¿No puedes, por el bien de nuestro pasado, perdonarme solo esta vez? Emily, suplicó Derek, su voz desesperada. Mírame. Marcus te está insultando y tú todavía le estás rogando. Asentí con la cabeza. Sí,
finalmente te has reunido con tu primer amor y Alice puede estar con su verdadero padre. ¿Por qué separarlos? Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Emily mientras se ahogaba. Es todo culpa mía. Alice, no tienes que aceptarla, te lo compensaré. Podemos tener otros hijos, tendré otro para ti, Emily. Derek la miró con incredulidad. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿A Alice se le romperá el corazón? Me sentí disgustada. Después de descubrir que me has tenido criando a la hija de otro hombre durante 4 años, ¿tu idea de compensarme es tener otro hijo? Ja. No pude evitar reírme amargamente. Emily, por favor, enfrenta la realidad, no te necesito. Por fin. El dolor era evidente en su rostro. Me di la vuelta y me alejé. Marcus, me gritó Emily, pero Derek la apartó. Emily, ríndete. Ahora lo has visto, solo hay una persona que te ha amado incondicionalmente, y soy yo. La interferencia de Derek me hizo perder toda esperanza de que Emily firmara el acuerdo de divorcio. Decidí tomar el asunto en mis propias manos y le pedí a mi abogado que presentara la demanda de divorcio. La conmoción fue importante y la familia Collins, incapaz de soportar la vergüenza, presionó a Emily para que firmara los papeles del divorcio. Unos meses después, finalmente recibí el certificado de divorcio. Emily apareció. Había perdido mucho peso y ya no tenía esa energía orgullosa y segura de sí misma de antes. Mientras salíamos del juzgado, ella dudó antes de preguntar suavemente, «Marcus, ¿podríamos cenar juntos?» Negué con la cabeza. Olvídalo. La próxima vez que nos veamos, pretendamos que no nos conocemos. Se mordió el labio y no pudo contener las lágrimas. Pasé junto a ella y me metí en mi coche, y vi a Derek sosteniendo la mano de Alice mientras pasaban. Tomó a Alice en sus brazos. ¿De qué se arrepentía Emily ahora? Cuando le di todo lo que tenía, ella solo pensaba en Derek, convencida de que nuestro matrimonio era una traición a su amor puro por él. Pero ahora, cuando rompí con mis sentimientos por ella y solicité el divorcio, de repente no pudo soltarme, ignorando al hombre que había estado a su lado todo el tiempo, Derek. ¿Emily entendía siquiera el amor? Lo que amaba era solo la ilusión que había creado en su mente. Primero era Derek, y ahora era yo. Nunca aprendería a apreciar a la persona que tenía frente a ella. Después del divorcio, mi madre comenzó a buscarme nuevamente parejas adecuadas. No me oponía, pero encontrar a la persona adecuada para casarme no era tan fácil. No pasó mucho tiempo hasta que Emily se enteró de esto y, una noche tarde, me llamó. No dijo nada cuando contesté, solo lloró incontrolablemente. Después de un par de veces, la bloqueé. 6 meses después, conocí a Susie, la vicepresidenta de una empresa asociada, Top Group. Nos llevamos bien de inmediato. Después de salir juntos durante unos meses, decidimos casarnos. Pero Emily de alguna manera descubrió que me iba a casar con Susie. Se volvió completamente loca. Una noche tarde, apareció borracha frente a mi nueva casa con Susie. Yo estaba demasiado molesto e hice que Derek viniera a llevársela. Afortunadamente, Susie fue muy comprensiva. Ella sabía toda la historia detrás de mi matrimonio con Emily y no dijo una palabra al respecto. Después de la boda, llevé a Susie de luna de miel al Reino Unido. Cuando regresamos a los EU, Derek vino a verme, pálido. Dijo: «Emily ha decidido casarse conmigo». Asentí. «Felicitaciones». Forzó una sonrisa amarga. Ella solo aceptó casarse conmigo porque se enteró de que estabas de luna de miel con tu nueva esposa. Solo lo está haciendo por despecho. Suspiré. Le di una palmadita en el hombro a Derek. Su rostro estaba lleno de incertidumbre sobre el futuro. Solo podía desearle buena suerte. Me encontré con Emily de nuevo en el departamento de obstetricia y ginecología del hospital. Susie, mi esposa,
estaba embarazada y la acompañaba a su revisión prenatal. Por casualidad, nos topamos con Derek y Emily. Emily iba delante de nosotros. Susie acababa de descubrir que estaba embarazada de 3 meses, pero la barriga de Emily ya se estaba notando. Derek la sostenía con cuidado. Pero Emily ya no tenía esa mirada tierna en sus ojos cuando solía mirar a Derek. Si crees que estás demasiado ocupado, entonces ve a hacer lo tuyo. ¿Por qué sigues haciendo un espectáculo aquí durante mi revisión? ¿No es este tu hijo también? Cuando estaba embarazada de Alice. Marcus. Escuchar mi nombre mencionado así en un momento como este me hizo sentir incómodo. Entonces agarré rápidamente a Susie y la llevé en otra dirección. En Navidad, mi madre lo mencionó. Esa Emily de la familia Collins, ahora está con su primer amor, pero las cosas no van demasiado bien. La vi comprando sola en el centro comercial, con su gran barriga y todo, arrastrando a Alice por todos lados. Alice se portó como una niña malcriada, llorando y gritando, y ella la golpeó justo ahí, frente a todos. Pobre Alice. Casi lloré por ella. No te confundas ahora. El bebé que Susie está esperando es tu nieta real. Mi madre me lanzó una mirada de reproche. ¿De verdad soy tan despistada? Irónicamente, esa misma noche, Derek me invitó a tomar algo. Fingí no haber visto el mensaje. Pero mi teléfono seguía sonando. Finalmente lo cogí y, para mi sorpresa, Derek estaba borracho y me había enviado varios mensajes de voz. ¿Es más fácil enamorarse que seguir enamorado? Pensé que al recuperar a Alice y reconectarme con Emily, los tres podríamos empezar de nuevo, pero ¿por qué ha resultado así? Emily no entiende mi trabajo. Soy pediatra, mi trabajo es exigente, pero ella siempre me compara contigo. Ella dice que tú también estabas ocupado, pero siempre te las arreglaste para estar ahí para ella cuando te necesitaba. Entonces comenzó a llorar. Susie escuchó los mensajes de voz y se sorprendió. ¿Aún estás en contacto con él? Derek es un infiel, ¿y tú eres amigo de él? ¿Cómo puedes ser tan indulgente? Guardé mi teléfono con calma y la atraje hacia mis brazos. De repente, se dio cuenta. No hiciste esto a propósito, ¿verdad? Sonreí. ¿Cómo podría no ser a propósito? Guardé deliberadamente la información de contacto de Derek, de vez en cuando charlaba con él y lo mantenía informado. También me aseguré de hacer alarde de mi relación amorosa con Susie frente a él. En contraste, su matrimonio con Emily no era tan feliz como había imaginado. Después de todo, Derek no tenía la riqueza familiar que yo tenía, y para apoyar a Emily, tenía que depender de sus propios esfuerzos. Originalmente, Derek había regresado de estudiar en el Reino Unido con grandes logros académicos y era uno de los talentos más prometedores del hospital. Pero para cuidar de Emily, había cedido muchas veces, renunciando a varias oportunidades, y el hospital había comenzado a perder la fe en él. Sin el respaldo de los superiores, estaba estancado, y lo mejor que podía hacer era convertirse en jefe de departamento. A menudo se desahogaba conmigo, como si fuera su confidente. A veces no podía evitar reírme. Derek decía que después de que Emily se quedara embarazada, no podía arreglársela solo. Así que trajo a sus padres para que lo ayudaran a cuidar de Alice y de la embarazada Emily. Vivir tan cerca de su suegra causaba muchas tensiones. Cuando Emily todavía era mi esposa, a mi madre no le gustaba su actitud fría, pero nunca se quejaba de ella. Ahora que las cosas estaban así, era imposible permanecer tranquilo. Al ver su situación ahora, en realidad estaba contento. No me llames mezquino. En cuanto a Derek, él tampoco era del todo inocente. ¿Quién podría ser lo suficientemente desvergonzado como para acostarse con su exnovia la noche antes de su boda? Él sabía claramente que Alice era su hija. Y no había tenido ningún problema en reírse de mí y de Emily juntas. Entonces, ahora, ¿por qué no debería reírme de su desgracia y la de Emily? Susie se rió de mí, eres otra cosa.
Finges ser todo magnánimo, engañando a todos. La gente dice que eres ingenuo, pero creo que eres tú el que tiene la mente retorcida. Al año siguiente, Susie dio a luz a gemelos. Más tarde, me enteré de que Emily había tenido una gran pelea con la madre de Derek y había vuelto corriendo con su familia. Al parecer, la madre de Derek se había desmayado por la discusión y, cuando se despertó, obligó a Derek a divorciarse. Ahora estaban hablando de divorcio. La familia Collins tampoco se dejó vencer y de inmediato contrató a gente para que causara problemas en el hospital de Derek, lo que provocó que lo suspendieran. Su vida se había desmoronado. Después de enviarle una nueva foto familiar, borré a Derek de mis contactos. Verlos en un estado tan miserable finalmente hizo que la ira reprimida dentro de mí se disipara.